Bueno, vamos a empezar con nuestra charla el día de hoy. Les queremos dar la bienvenida a todos y a todas los que se están conectando. Allá somos 27 personas conectadas, así que vamos a ir esperando también que se sigan conectando más personas. La charla de hoy se trata de la entrevista laboral, una perspectiva desde el reclutamiento y selección de personas, donde les vamos a ir dando diferentes consejos o tips para que se puedan enfrentar de la mejor manera a una entrevista laboral. Antes de partir, queremos comentarles que obviamente nos encantaría hacer esta charla de manera presencial, pero bueno, lamentablemente por situación país y mundial no se puede, pero igual esta es una muy buena oportunidad que nos podamos estar aquí reuniendo por esta plataforma virtual, porque obviamente hay muchas probabilidades de que les empiecen a tocar entrevistas virtuales. Entonces, para que nos empecemos a familiarizar con estas plataformas como Zoom y ya sepamos más o menos cómo es conectarnos y cómo es estar con cámara y con audio. Y antes de partir, me gustaría que nos conocieran un poquito más a nosotros. Mi nombre es Camila Fuensalida, yo soy psicóloga laboral. Me he dedicado al área de reclutamiento y selección, así que ahí también por eso les puedo dar un poco de mi perspectiva. También me he dedicado al área de la capacitación y actualmente que me encuentro trabajando en Tecnosep, donde soy mentora de empleabilidad. Ya llevo más o menos unos 10 meses, donde asesoramos a las personas para que puedan encontrar un trabajo en un corto plazo. Así que le voy a dar el paso a mi compañero para que también lo puedan conocer. Hola, buen día a todos y a todas. Muchas gracias, Camila, por el paso y por presentarte. Yo soy Raúl Miranda, soy psicólogo social. Llevo un tiempo ya trabajando acá en Tecnoserv, en el programa Empléate, en donde he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que han estado buscando empleo y que efectivamente, luego de un arduo trabajo de autoconocimiento, de elaboración y perfeccionamiento de herramientas para emplearse, han logrado conseguir empleo. Así que para mí, en lo particular, es una de las cosas que más me llena de estar aquí el día de hoy con todos ustedes para poder hacer efectiva también esta extensión de la información que nosotros podemos manejar en el día a día en nuestro empleo. Al igual que Camila, estoy muy emocionado por estar aquí. Me habría encantado que hubiese sido en un formato presencial, pero lamentablemente el contexto no lo permite y en esta situación, a través de lo digital, tenemos que vernos, pero espero que el próximo año o en otras ocasiones ya pueda ser en un formato presencial y seguro. Muchas gracias. Bueno, entonces para seguir un poquito, lo que vamos a presentar hoy día en esta charla, vamos a ver un poco de la entrevista laboral, específicamente qué es lo que espera el reclutador conocer sobre nosotros cuando nos presentamos a una entrevista, en qué nos equivocamos, cuáles son los errores más frecuentes que solemos cometer en una entrevista laboral y cómo podemos mejorar. Entonces ahí les vamos a entregar algunos consejos prácticos que pueden aplicar al momento, o sea, previamente, de enfrentarse a una entrevista para que puedan ir más tranquilos, más relajados, y uno se pueda mostrar tal cual como quiere mostrarse en una entrevista. Entonces, para partir un poquito esta charla y empezar ya el fin de semana como corresponde, vamos a empezar haciendo una actividad para que entremos un poquito más en confianza. Claro, efectivamente les vamos a pedir a todos que ya vayan soltando sus manitos, vayan soltando los dedos, porque el día de hoy les vamos a preguntar lo siguiente. ¿Cómo se han sentido cuando salen de una entrevista de trabajo? En esas ocasiones en las que vamos a la entrevista, logramos darla y luego salimos. Y salimos y pareciera ser que nos fue muy bien o quizás lo hicimos mal o nos pusimos nerviosos. Entonces la invitación acá es que ustedes coloquen en el chat, así como lo hizo Constanza, el número del gatito que los representa a ustedes a la hora de salir de una entrevista de trabajo.
Y si quieren también compartir alguna experiencia que han tenido alguna vez en una entrevista, lo pueden escribir, ¿ya? Eso es completamente opcional. En mi caso en particular, recuerdo una entrevista laboral en la que salí como el gatito número 7. Realmente estaba muy nervioso, estaba muy complicado, era una de las primeras entrevistas laborales a las que iba, y por lo tanto no tenía la preparación necesaria para poder enfrentarla de buena manera, y una vez que salí fue desastroso, quería enterrarme y me di cuenta de muchos errores que cometí. Camila, ¿cómo ha sido tu experiencia? La mía yo creo que fue un 8. Fue para una de mis primeras entrevistas laborales, para una práctica, y en realidad también los nervios yo creo que me traicionaron, la ansiedad, era tanto lo que quería darme a conocer y quedar en ese lugar, que hablé, no me callé jamás y dejé muy poco que el reclutador hablara. Pero bueno, igual no me afectó tanto porque igual quedé, pero salí Algo bien mal. habrás hecho. Sí. Algo bien habrás hecho, o sea, por si quedaste en el empleo a pesar de que tú sentías que no lo hiciste tan bien, algo bien hiciste. Pero efectivamente, estas emociones son muy frecuentes cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo y es normal que ciertas emociones vayan influyendo a lo largo de nuestro desempeño durante este proceso. Ahí tenemos varios también Pasemos, ahí por comentarios, ahí vi a alguien que había salido con el... A ver, sí, varios con el 2 que se han sí, Cami. identificado. Muy bien, me parece excelente. Eso habla bastante bien, así que aquí vamos a ayudar a las personas también a entregarles por lo menos. Ay, no sé si me estoy quedando yo sin internet o tú. Estamos con los gajes del teletrabajo. Creo que soy yo, del Ah, ya, ya, pero ahí exacto. sí. Creo, Bueno, no sé si es Raúl el que se está quedando pegado o yo. Bueno, cosas que nos... acá estoy, volví. Ahí, ya. ¿Me escucháis bien? Sí, ahí volví. Sí, escucho perfecto. Ya, súper, ideal. Me quiero disculpar, el internet el día de hoy pareciera ser que no está muy estable, así que cualquier cosa ahí Camila va a parchar, va a retomar lo que estaba indicando yo. Bueno, Ya, súper. Bueno, son cosas que pasan, que también nos pueden pasar en una entrevista laboral. Lo importante es seguir. así es, Ya, exactamente. entonces, vamos viendo aquí, como les íbamos comentando ya, los temas que vamos a revisar en esta charla. Bueno, lo primero que vamos a responder es qué esperan los reclutadores conocer de mí. Y lo primero que es importante al momento de enfrentarnos a una entrevista laboral es que tengamos un buen manejo de nuestro autoconocimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Es que nosotros seamos capaces de reconocer cuáles son nuestras habilidades blandas o cuáles son nuestras características que nos hacen únicos y nos diferencian de otra persona. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay muchas probabilidades de que cuando nosotros estemos en un proceso de selección, estén entrevistando, además de mí, quizás a 5 o 7 personas más, que lo más probable es que tengan una trayectoria laboral parecida a la que tenemos nosotros, o que tengan estudios parecidos o oficios parecidos a los que tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra manera de poder diferenciarnos de la otra persona que también está postulando a ese mismo cargo? Es con nuestras habilidades blandas, ya que esta característica que les digo yo, que al final nos va a ser único, que va a ser lo que podemos entregar finalmente como a la empresa o a nuestro lugar de trabajo, además como de toda la trayectoria laboral que ya traemos. También es importante poder reconocer nuestras fortalezas y debilidades. ¿Ya? Las fortalezas también vienen de la mano con el autoconocimiento,
Estas preguntas yo creo que a varios ya de los que están acá conectados se las han hecho en algún momento en alguna entrevista, porque es como bien clásica, que les pidan reconocer las fortalezas y las debilidades. Y bueno, y además de que ustedes sea como importante que las mencionen, al reclutador le interesa que ustedes las digan porque habla del autoconocimiento, como les decía. Además de querer conocer, como les digo, la trayectoria, queremos saber qué ustedes como persona me van a aportar a mí, a la empresa. ¿Ya? Eso por un lado con la fortaleza, y también obviamente ser capaces de explicarlas. ¿Por qué ustedes creen que son unas personas que trabajan bien en equipo, por ejemplo? Y lo mismo con las debilidades. De repente, a muchos nos suele pasar que con las debilidades nos da un poquito de susto mencionarlas, porque decimos como, pucha, en realidad si las digo, me puede perjudicar, voy a perder el puesto quizá, a la reclutadora no le va a gustar lo que estoy diciendo. Y aquí lo importante es no tenerle miedo a mencionarlas, ya que mencionar las debilidades puede ser que finalmente nos beneficie. Porque si ustedes, por ejemplo, llegan y dicen como, oye, sabes que en realidad yo soy una persona que me cuesta un poquito el tema de la organización, de la planificación. Pero si a la reclutadora les gustó su perfil, creen que va a encajar en la empresa, ella lo que va a hacer va a hablar con su jefatura, por ejemplo, y va a decir, oye, en el momento que esta persona entre, es importante que tú le entregues mayores lineamientos o estructura para que no le sea tan complicado como el cambio o poder adecuarse a las cosas que nosotros estamos, lo que estamos pidiendo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante siempre mencionarlas. Y lo mismo con los, saber reconocer los logros y desafíos a los que nos hemos enfrentado. Primero con los logros, porque obviamente es importante que uno sea capaz de reconocer las cosas buenas que les han pasado o las cosas buenas que uno ha hecho en sus empleos anteriores, poder reconocer alguna vez que los hayan felicitado, alguna vez que los hayan, que tuvieron un ascenso, alguna vez que se les haya ocurrido alguna idea y se la comentaron a su jefatura y él la haya querido implementar también. Entonces es importante que ustedes lleguen también con ese orgullo y decir, como sabes qué, sí, esto fue lo que me pasó, y comentárselo a la empresa nueva. Y también lo mismo con los desafíos. Todos nos enfrentamos a desafíos diariamente en la vida, sobre todo en el trabajo, y lo que al final quiere saber la empresa o los reclutadores, más que el desafío en sí, es poder saber cómo ustedes se manejan ante una situación un poco más complicada o que los saca un poco de la zona de confort. Entonces, nosotros ya vamos a saber, por ejemplo, si ustedes llegan a una empresa, yo les pregunto cuál es un desafío y yo voy a saber más o menos si es que los contrato, que si ya se enfrentan a un desafío parecido, ya van a saber más o menos qué camino tomar, a quién pedirle ayuda. Entonces, obviamente, eso a la empresa también la va a tranquilizar un poquito, de que ustedes más o menos ya saben cómo manejarlo. ¿Ya? Y lo mismo con el último punto, que es reconocer los errores y aprendizaje, que esto aquí es más que nada como ya ejemplificarlo concretamente, por ejemplo, el desafío en el que ustedes se enfrentaron. Y aquí volvemos al tema del autoconocimiento. En poder reconocer los errores y los aprendizajes se ve concretamente cuáles son las fortalezas que ustedes ponen como al servicio de, para enfrentarse a los desafíos o a las complicaciones que les ocurren en la vida, en el trabajo y situaciones que van pasando. Entonces, ¿por qué las empresas hacen este tipo de preguntas? Primero, es para conocer sus motivaciones y proyecciones laborales. Esto es importante porque obviamente aquí la empresa quiere saber si es que ellos pueden cumplir como con las ideas que ustedes traen, con sus proyecciones que ustedes como que quieren cumplir, y si van a poder desarrollarse completamente en el lugar que la empresa les está ofreciendo. Y a ver si lo que ustedes como que quieren para su vida se está alineando con lo que la empresa está ofreciendo. Entonces, al final, esto es para que ustedes logren elegir también como su puesto de trabajo, además de que la empresa los elija a ustedes.
También importante para conocer cuáles son sus características sociales y personales. Aquí porque obviamente cuando uno entrevista a una persona, lo más importante que les van a preguntar, sí, va a ser por su trayectoria, por su currículum, dónde trabajaron, qué fue lo que hicieron, pero también es importante conocer a la persona, a quién estoy entrevistando, quién es, qué le gusta, cuáles son sus intereses, qué le gusta hacer en su tiempo libre, y todas esas cosas que también son importantes porque obviamente uno está más en la oficina que en la casa finalmente, entonces tiene que ser un espacio en el que uno se sienta cómodo. Las habilidades y las competencias, a ver si se alinean finalmente con los requisitos que se quieren cumplir en el cargo, si uno coincide con el perfil de la empresa. Y aquí yo les voy a dar un tip. Antes de ir a una entrevista, yo les recomiendo siempre averiguar en Google un poquito sobre la empresa. Y si ustedes se fijan, siempre cuando uno se mete a la página como oficial de alguna empresa, va a salir como la misión, la visión, los valores, y ahí ustedes van a poder ver también si es que la empresa se está alineando un poco con lo que ustedes son. Si ustedes dicen como, mira, en realidad esta empresa no me gusta mucho o prefiero buscar otro tipo de cosas, también es importante que ustedes ahí tengan como el suficiente autoconocimiento, como les decía al principio, de y tomar un paso al lado y como mejor seguir la búsqueda. Y también si uno cumple con los requisitos del cargo, que esto es más que nada, si ya cumplimos con los requerimientos mínimos que están pidiendo, si nuestra experiencia se va alineando, y etcétera. Entonces, bueno, y cuando uno se presenta a las entrevistas y le hacen este tipo de preguntas que estuvimos revisando, nos podemos enfrentar a diferentes tipos. ¿Y cuáles son los diferentes tipos que nos podemos enfrentar? Claro, como muy bien decía Camila, una parte fundamental para enfrentar una buena entrevista o enfrentarla de una buena manera es tener trabajado el autoconocimiento y también conocer la contraparte, la empresa a la que nosotros vamos a llegar a hacer esta entrevista. Sin embargo, también tenemos que prepararnos para enfrentar los tipos de entrevista que en los que podemos participar. En primer lugar, tenemos que identificar qué tipos de entrevista existen. Están los grupales o los individuales, los cuales se diferencian básicamente por la cantidad de personas que son entrevistadas al mismo tiempo. Y por otro lado están las entrevistas presenciales y las online, las digitales, las que están de moda hoy en día. Vamos a ir viendo que hay distintas características y maneras de abordar cada una de estas entrevistas porque buscan y ponen a prueba distintas habilidades que nosotros podemos llegar a tener. La idea aquí es muy simple, que aprendan o que identifiquen qué habilidades tienen que poner en juego cuando van a ir a un tipo de entrevista en particular. Vamos a comenzar primero por las entrevistas grupales. ¿Ya? En primer lugar, las entrevistas grupales, como les decía anteriormente, son entrevistas donde están ustedes, pero también hay un grupo de otros candidatos que también que están postulando al mismo cargo. ¿Cuál es la idea de esto? Básicamente es, uno, conocerlos a ustedes, conocerlas, ir viendo si es que calzan o no con el perfil, pero también ver e identificar cuáles son sus habilidades relacionales y comunicacionales. Me explico. En una entrevista, no interrumpan a las demás personas y las dejen hablar, ¿ok? Hasta ahí vamos clarito. Pero también hay otro apéndice dentro de estas entrevistas grupales que es el saber escuchar. Cuando la entrevista se está yendo hacia un lado en particular, la idea es que o sea el mediador, la persona que nos está entrevistando, quien regule la entrevista y le atraiga de nuevo el tema, o que nosotros continuemos con lo que se está abordando. Porque si el entrevistador no vuelve a traer el tema, quizás le interesa lo que salió a la luz durante la entrevista, y la idea es que todos los participantes puedan dar a conocer su opinión, respetando su turno, pero también escuchando a los demás. Acá se vuelve fundamental, mejor dicho, la manera en que vamos a comunicarnos, pero también la manera en que vamos a escuchar. Eso es uno de los conceptos claves que podemos enfrentar en la entrevista grupal. Además de esto, debemos respetar los turnos.
Si nos dan un tiempo determinado para conversar, para hablar, para poder hablar, debemos respetarlo, tratar de no pasarnos y no quedarnos cortos. La idea aquí es responder, en todas las entrevistas responder de manera detallada, pero sin escaparnos a la respuesta de la pregunta que se nos planteó. Con respecto a la entrevista individual, acá cambia un poco el formato, porque al final es un uno versus uno, el entrevistador y nosotros, y por lo tanto lo que tenemos que tener acá presente es que vamos a poder dar a conocer a mayor profundidad nuestras respuestas porque vamos a tener más tiempo para hacerlo, ¿ya? Acá lo importante es que si ustedes logran tener bien trabajado el músculo del autoconocimiento, van a poder adquirir el conocimiento necesario para poder enfrentar este tipo de entrevistas, ¿ya? Y algo muy importante que deben tener siempre presente es que las entrevistas están estructuradas por la persona que nos está consultando las distintas preguntas que se nos están planteando. Por lo tanto, ustedes respóndanlas con tranquilidad, con profesionalismo, pero también con seriedad y altura de mira. Recuerden que las entrevistas de trabajo son todas en un formato laboral y formal. Por lo tanto, tenemos que adecuarnos a este tipo de contextos para no escaparnos y dejar una imagen que quizás no es la más profesional que podemos llegar a tener. ¿Vale? Con respecto, el último punto que me gustaría abordar en las entrevistas individuales es que deben tener presente que ustedes son los expertos en su propio conocimiento. El entrevistador no sabe quiénes son ustedes, por lo tanto, lo que él quiere reconocer y aprender de ustedes es lo que ustedes le van a indicar, es lo que tienen para mencionar, es lo que tienen para informar. Por lo tanto, el manejo de la situación va a recaer en ustedes, porque son las personas que van a dar a conocer la palabra y de esta manera deben tener la seguridad de que no van a haber respuestas buenas ni malas, sino que deben haber respuestas que sean, ojalá, lo más completas posible para que la entrevista cumpla su rol, que es conocernos y saber si es que calzamos o no calzamos con el perfil del cargo o con el perfil de la empresa. Con respecto a las entrevistas presenciales y las que son digitales, acá tenemos que centrarnos básicamente en las principales diferencias que pueden haber a nivel contextual. Cuando vamos a una entrevista de carácter presencial, nosotros nos instalamos en el lugar de la entrevista, en la empresa. Vamos a conocer a la persona que nos va a entrevistar, pero también vamos a conocer quizás a personas que trabajan en la guardia de seguridad, vamos a conocer a personas que trabajan en la recepción y por lo tanto, la evaluación de la entrevista hay que tomarla desde el primer momento en que entramos a la empresa. Porque al entrevistador o a la entrevistadora no le va a costar nada que nosotros preguntarle, por ejemplo, a la persona que está en recepción o a la persona que estaba en la guardia, cómo fuimos nosotros con ellos. Si fuimos amables, fuimos una persona sincera o simplemente fuimos con un carácter un poco más arrogante. Por lo tanto, recuerden que la evaluación no comienza cuando nos empiezan a entrevistar, sino que inicia desde el primer momento en que nosotros ponemos un pie en las instalaciones. Además de esto, en las entrevistas presenciales vamos a tener la oportunidad de conocer a la otra persona de manera más cercana. ¿Por qué? Porque vamos a poder darle la mano cuando nos saludemos. En este contexto de pandemia quizás va a ser simplemente el codo cuando la situación ya esté más controlada, pero vamos a tener que jugar un poco con estas variables para poder causar la mejor impresión posible y, como les mencionaba anteriormente, dar a conocer la mayor cantidad de información detallada con respecto a nosotros de manera profesional en el ámbito laboral y también si es que hay algunas preguntas que sean un poco más de la vida individual, personal, por ejemplo, dónde vivimos, cuáles son nuestros sueños hacia futuro, también poder dar a conocer esa información de manera clara y transparente. Con respecto a la entrevista online, es una entrevista que plantea un desafío constante. ¿Y por qué plantea un desafío constante? Porque es relativamente nueva. Se pusieron de moda prácticamente el año pasado, producto de la pandemia, y todas las variables contextuales que había en las cuarentenas y el distanciamiento social, y por lo tanto la gente no está tan acostumbrada a vincularse de una manera digital con otras personas. Por ende, es fundamental que en la entrevista online tengamos vital cuidado con respecto a las variables que están en nuestro contexto. Las recomendaciones acá son simples. Mantenernos durante la entrevista de trabajo en un lugar, ojalá tranquilo, donde no hay mayor estimulación, y también que el fondo de nuestra cámara sea lo más limpio posible.
Es decir, el panorama perfecto para una entrevista de trabajo sería ojalá tener detrás una pared, ojalá sin tantos estímulos para que la persona se pueda concentrar en nosotros y en lo que estamos comunicando. Por otro lado, en las entrevistas online hay que tener mucho cuidado con las variables que tienen que ver con el Internet y la conexión. Como se habrán dado cuenta, el Internet de repente va y viene y puede ser que durante una entrevista de trabajo se nos caiga en la conexión, lo cual podría generar una alta ansiedad en nosotros. Tranquilos, porque la contraparte, las personas que nos van a estar entrevistando también sufren estos mismos problemas y se van a dar cuenta de que no es una problemática de que ustedes hayan querido abandonar la entrevista, sino que es algo más contextual y algo que no podemos manejar y que escapa un poco a nosotros, por lo tanto también va a existir una cierta idea de entendimiento producto de este tipo de problemáticas que se pueden generar. Acá lo importante es que mantengamos el control de la situación, el control nuestro, pero también el control de la entrevista de trabajo. Si nos van a enviar, por ejemplo, distintos test para realizar, la idea es que los hagamos y los enviamos lo antes posible a la persona que nos va a entrevistar para que tenga la información y que no se nos vaya a pasar colados y después olvidemos haberlo enviado o, en su defecto, lo enviemos de una manera tardía, porque esto no habla tan bien de nosotros y deja una imagen un poco teñida con respecto a lo que podemos realmente llegar a hacer. Por eso, volviendo un poquito más al tema, las entrevistas online son más, o sea, hay que tener mayor cuidado en cómo vamos a enfrentarla con respecto a nuestro contexto. Ojalá que sea un lugar silencioso para que la comunicación no se interrumpa y también que sea un ambiente limpio. Si estamos con familia en la casa, les tenemos que pedir que por favor durante 1 hora, 45 minutos, estén en silencio para poder desempeñarnos bien durante la entrevista. Y si nos distraemos, tranquilos, porque las personas, como les mencionaba, al otro lado de la pantalla, también tienen familia, también se pueden distraer producto del trabajo en la casa, el trabajo remoto, y por ende se entiende que en un contexto de pandemia existan ciertos distractores en nuestros hogares que puedan interferir también en la entrevista de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con la entrevista laboral grupal y virtual? Y esto plantea un desafío mucho más complejo que el anterior, porque acá empiezan a entrar variables de comunicación que nosotros quizás en un ambiente personal, en un ambiente real de carne y hueso, manejamos bien, como la comunicación no verbal. Sin embargo, que de manera remota, de manera virtual, nos va a costar un poco ir leyendo el cuerpo y el contexto de las otras personas. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos conversando con un grupo de amigos, nosotros no pedimos la palabra en forma ordenada para poder participar, sino que entendemos mediante el lenguaje no verbal de la otra persona que ya está terminando de exponer su idea y ahí vamos a poder nosotros empezar a hablar. Pero en el formato digital, las interrupciones se vuelven pan de cada día. Si estamos en un grupo relativamente grande, 5, 6, 7 personas, las interrupciones van a presentarse muy frecuentemente y esto genera caos y desorden. Por lo tanto, la entrevista de trabajo se va a tender a desorganizar y se va a generar ruido y no entendimiento. Por lo tanto, las recomendaciones principales para enfrentar una entrevista de trabajo, pensando en que tenemos que dejar la mayor cantidad de información clara, es prestar atención y escuchar de manera activa a los demás. Es decir, si Camila está dando su opinión y yo quiero rebatir esa idea, la anoto y luego cuando sea mi turno la puedo dar a conocer. ¿Por qué? Porque si yo interfiero a Camila y otra persona también la interfiere, no me van a entender a mí, ni a Camila, ni a la tercera persona que quería hablar al mismo tiempo, porque a través de un medio digital el volumen de la voz suena a todos por igual. Por lo tanto, la mejor recomendación es que los escuchemos hasta que nos toque a nosotros participar. Lo que nos lleva a nuestra segunda recomendación, que es ocupar bien el espacio de minutos, el espacio de tiempo que nos van a dar para expresar nuestras opiniones, nuestras ideas y darnos a conocer de manera real. Recuerden que durante una entrevista de trabajo lo fundamental es dar a conocer nuestro perfil. Si nosotros queremos además ir complementando con otras ideas, lo podemos hacer siempre y cuando no dejemos de lado la idea central de la entrevista de trabajo, que es convencer a la contraparte de que somos el mejor candidato o candidata para enfrentar
este cargo laboral. En tercer lugar, como les había mencionado anteriormente, tenemos que respetar los turnos. ¿Por qué? Porque una persona que tiende a interrumpir genera una imagen un poco errada, quizás, en las otras personas. Vamos a quedar como un personaje que tiende a no escuchar durante una entrevista de trabajo. Y eso va a jugarnos en contra a la hora de enfrentar la entrevista de trabajo y a la hora de la evaluación final que haga la persona que nos está seleccionando para ocupar el cargo. Por lo tanto, respetar los turnos de habla es fundamental. Recuerden que si lo hacen, si van a una entrevista digital y grupal, van a tener herramientas como el botoncito de levantar la mano para pedir hablar. Utilicemos todas estas herramientas para poder enfrentar de mejor manera la entrevista laboral. De esta manera vamos a generar una imagen un poco más amigable y amena a la hora de la evaluación y a la hora de entregar nuestra información. Finalmente, participa dando a conocer tus respuestas de manera detallada. Y acá tenemos que aprender a ejercitar el autoconocimiento, porque la única manera de entregar información de carácter detallado, pero sin rellenar y extendernos de manera muy larga, es teniendo claro qué es lo que quiero comunicar, cómo lo voy a comunicar. Y esto se logra a través del autoconocimiento. Y acá los quiero invitar a que hagan memoria cuando estaban en el colegio. Yo también estuve en el colegio, me pasó muchas veces que cuando tenía que dar una presentación y no estaba preparado, me iba por las ramas y empezaba a hablar y hablar y hablar y nunca terminaba. La evaluación de los docentes, de las docentes al final del día, era bastante mala porque se daban cuenta que no estaba preparado para enfrentar la situación. En una entrevista de trabajo pasa exactamente lo mismo. Nos damos cuenta cuando una persona está preparada, se conoce y tiene las respuestas y el conocimiento para entregar, y cuando otra persona simplemente está improvisando, tratando de rellenar el espacio. Por favor, como Camila les mencionó, acá el concepto clave es el músculo del autoconocimiento y hay que empezar a trabajarlo y fortalecerlo para poder ejercitarnos de buena manera. Entonces, una vez que ya pasamos todo el proceso de selección por las entrevistas, tenemos que también tener claro que van a haber test laborales que nos pueden aplicar. Y para ello, mi compañera Camila les va a explicar más o menos cuáles existen y por qué los están aplicando hoy en día en las empresas. Bueno, aquí nosotros identificamos 4 test que son los más comunes que les podrían llegar a tocar o quizás que ya les ha tocado en alguna entrevista laboral. Obviamente hay más, pero nosotros en esta ocasión les vamos a mostrar 4. El primero es el test de Lucher, que este es un test que tiene diferentes colores como pueden ver aquí. Pero la recomendación que yo les puedo dar es que este no es un test difícil de responder. Obviamente, si es que cualquier duda que les vaya surgiendo en el camino, pregunten, porque ustedes van a estar con la persona que les esté haciendo la entrevista ahí mismo, en el momento de la aplicación. Este test no tiene tiempo de aplicación, así que pueden tomarse el tiempo necesario para elegir la respuesta más correcta. Después tenemos el test IC, que es el test de instrucciones complejas. Este test sí tiene tiempo de aplicación, son 7 minutos y aquí la recomendación principal que yo les puedo dar para este test específicamente es que si se llegan a entrampar con alguna pregunta, no entienden mucho de qué se trata, es mejor seguir respondiendo y correctas, más que si el test se alcanzó a completar o no. ¿Ya? Y obviamente, si tampoco no tuvieron el test correcto entero, no les va a afectar tampoco en el proceso de selección, así que por eso tratar de bajarle un poquito la ansiedad a los test psicológicos. Bueno, este test aquí al principio se muestran las instrucciones, hay que leerlas y según corresponda se tiene que ir respondiendo. Después el tercer test es el de Zuliger,
que son estas 3 manchas. Yo creo que este es uno de los que más ansiedad nos puede provocar porque son manchas raras, que a uno le pasan estas láminas y te dicen como, bueno, ¿qué ves? Y uno dice como, chuta, en realidad no veo nada. Entonces ahí, bueno, uno tiene que ingeniárselas más o menos de qué es lo que, que ve en esta imagen y dónde lo ve. Tampoco tiene tiempo de aplicación, así que aquí se pueden tomar el tiempo que sea necesario para analizar bien la lámina y tratar de responder de la mejor manera posible. No tiene respuestas correctas, así que tómense el tiempo que sea necesario para poder analizar bien. Y después el último es el test de la persona bajo la lluvia, que yo creo que este es uno de los más clásicos, que quizás aquí a más de uno ya nos han hecho este test. Aquí la consigna también es bien sencilla. Les van a pasar una hoja y un lápiz, y la consigna es tal cual como dice aquí: dibujar una persona bajo la lluvia. La idea es que no se demore más de 15 minutos. Y es dibujo libre. Ahí ustedes deciden qué quieren dibujar, ¿ya? Y como recomendaciones que les podemos entregar al momento de enfrentarse a estos tests, que yo sé que a la gran mayoría nos genera como mucha ansiedad, porque uno dice como, hoy si respondo mal van a pensar que estoy loca, si respondo mal no voy a quedar en el cargo. Y aquí hay que tener la tranquilidad de que los tests son solo un complemento para la entrevista laboral. Es para despejar dudas, no siempre les van a hacer un test, hay empresas que aplican, otras que no, cargos que se necesita aplicar un test, otros que no se necesita, pero bueno, si les llegara a tocar, tratar de responder con la mayor sinceridad posible. Tienen que saber que las personas que aplican este tipo de test son personas que han hecho cursos, que lo han estudiado, que lo aplican diariamente muchas veces. Entonces, cuando una persona va con las respuestas un poquito más preparadas o averigua previamente en Google como qué responder, eh, y altera las respuestas, la persona va a saber, porque se empieza a ver una incongruencia entre la entrevista y las respuestas del test. Entonces ahí les recomiendo mejor solamente ser sincero, porque como les digo, es solamente para complementar información de la entrevista. Y como les mencioné anteriormente, si hubo un test, por ejemplo, que no alcanzaron a responder completamente, no les va a afectar en su proceso de selección. El otro tip importante es seguir las instrucciones de los test al pie de la letra, porque como les decía, cada test tiene una instrucción distinta. Si es que les surge alguna duda, preguntar para que les cuenten de nuevo cómo responder, qué decir. Y también, bueno, cumplir con los plazos asignados, esto es súper importante, sobre todo ahora que estamos en pandemia, muchos estamos en fase 1, en cuarentena, y quizás a la gran mayoría nos va a empezar a tocar entrevistas online. Y es muy probable que al momento de citarlos a entrevistas les digan, como sabes que te voy a mandar un test, y yo les recomiendo que al momento de que les envíen el test, ustedes lo respondan ese mismo día o antes de la entrevista. Siempre antes de la entrevista, porque hay muchas probabilidades de que al momento de que tenga la entrevista, la persona que lo esté entrevistando les diga, como, oye, ¿qué te pareció el test? ¿Lo pudiste responder? ¿Se te hizo muy complicado? Entonces ahí, para que nos evitemos preguntas incómodas, mejor responderlo desde antes, y además también porque va a demostrar que uno está bien comprometido con el proceso y que en realidad está bien interesado con el cargo en el que está postulando. Y por último, que es el más importante, afrontarlo con seguridad, con tranquilidad y con naturalidad, porque como les digo, estos test no son para pillarlos, no son para ver si uno de repente nos pasa mucho que uno suele escuchar que dicen como, hoy no, que vas a ver que estoy loca o que no estoy loca. No es para ver ese tipo de cosas, así que como les vuelvo a repetir, es más que solamente un complemento para la entrevista, así que para que tengan la tranquilidad de que no va a afectar en su proceso de selección.
Bueno, y vamos a seguir. A ver. Mi compañero Raúl se le anduvo cayendo el internet. Estas son cosas, como les decíamos, que pueden pasar en entrevistas laborales, pero lo importante es tomarlo con naturalidad y, y Cami, poder seguir nomás. Dime. Cami, hay algunas preguntas en el chat. Gabriela Rebolledo decía sobre los test. Acá Ya. debes elegir el color y la imagen que más te guste y qué mide cada test. Ahí sí le Ya. puedes responder. Ya. Con el test. Gabriela pregunta por el test de Lucher, que se los voy a mostrar de nuevo, que es el test de los colores. Parece que Gabriela ya lo conocía. Sí, acá te van a mostrar diferentes como láminas también con diferentes colores y tú tienes que elegir los colores que más te gusten y los que menos te gusten. Y lo mismo con las figuras. Las figuras que más te gusten y las que menos te gusten. El test de Lucher en específico lo que mide es conocer un poquito más sobre tu personalidad y cómo te estás enfrentando como actualmente a la vida. Es nada más que eso. Y con el test de Sulliger, para conocer las manchas, bueno, como es un test que genera como un poquito más de ansiedad porque es como más como raro, es más que nada eso, como saber cómo uno se enfrenta como a situaciones como extrañas, como la tolerancia a la frustración, el nivel de angustia que provocan como estas situaciones de que uno de repente no sabe cómo responder y te pillan como volando bajo cuando te muestran estas cosas así, que uno dice como, ¿qué te voy a decir si es una mancha? Es ver más que nada cómo uno puede responder y enfrentarse a situaciones como complicadas. Eso más que nada. Pero como vuelvo a repetirles, yo sé que estas cosas generan como mucha ansiedad, pero tengan la tranquilidad de que, que quiero cansarme hasta repetirlo, de que es solamente un complemento para la entrevista, despejar dudas. El de las fechas, ese se llama de instrucciones complejas. Ese de las fechas es también por lo mismo, porque es un test igual como complicado. Si usted, bueno, es que no les quiero leer las instrucciones, porque si no, después si van a una entrevista y les llega a tocar este test, quizás ya van a saber más o menos cómo responderlo. Es también lo mismo, ver como la tolerancia a la frustración, a ver si se enfrentan como a un test que es complicado, que tiene instrucciones que son complejas y ver cómo se enfrentan como ante los desafíos. Espero haber respondido sus dudas. Claro, hay algo que es importante mencionar, es que no les damos las instrucciones, porque el principal problema de entregar las instrucciones es que uno entrega una respuesta que es muy perfecta, y eso uno lo ve cuando recibe esta respuesta y por lo tanto juega en contra. La idea es que sean respuestas lo más sinceras posible, porque todos podemos responder estos tests, pero no lo podemos hacer, o es muy poco probable que lo hagamos de una manera perfecta. Sí. Pero bueno, como les decíamos, o sea, el tip más importante con el que se pueden quedar es enfrentarlos con seguridad y naturalidad. Tratar ahí yo les recomiendo cuando se enfrenten a un test, decir lo primero que se les venga a la cabeza. No pensarlo mucho, no quedarse muchos minutos pegados en una pregunta, porque eso los va a empezar a complicar más, y uno empieza a pensar más, y se empieza a cuestionar, y dice como, uy, ¿estará bien, estará mal? O no estoy seguro, quizás averiguo en Google, que sí, que no. Entonces mejor, lo primero que se nos venga a la cabeza, pasar a la siguiente. Y así no nos entrampamos tantos con, con solamente una pregunta. Está ahí silenciado. Ahora sí. Otro error que puede pasar también durante una entrevista de trabajo es el tener silenciado el micrófono.
como yo. ¿Cuál es la importancia entonces del autoconocimiento? Es que al final del día, y durante la entrevista de trabajo y durante un proceso de selección, el autoconocimiento se vuelve una herramienta fundamental a la hora de enfrentar este tipo de etapas de selección. ¿Por qué es una herramienta fundamental? Porque es aquella que nos va a entregar toda la información importante para poder darla a conocer a la persona que nos está seleccionando. Entonces, ¿qué ventajas tenemos si es que podemos trabajar o ejercitar este músculo, como me gusta mencionarlo, del autoconocimiento? En primer lugar, es que nos permite tener el control de la situación, y esto es fundamental, y ojalá que les quede grabado. Una entrevista de trabajo va a ser mejor mientras más seguridad tienen a la hora de enfrentarla y mientras mayor control tienen para poder dar a conocer la información que la persona que los está entrevistando necesite recabar. Si nosotros logramos entregarle esta información de manera transparente, es lo mejor que podemos llegar a hacer. ¿Y qué mejor manera de hacer esto que teniendo clara la información nosotros para poder entregarla? Además de esto, el autoconocimiento nos va a permitir reconocer nuestras propias reacciones corporales. Y acá los invito a que piensen un poco cuando a ustedes les da nervio o se ponen nerviosos en una situación en particular. Muchas veces se nos genera un nudo en la garganta y nos cuesta hablar porque estamos un poco nerviosos por la situación, quizás estamos un poco agobiados, y estas son reacciones naturales de nuestro cuerpo. También podemos llegar a presentar sintomatología estomacal, nos duele el estómago. Hay gente que se descompone de la guatita cuando se pone muy nerviosa o está pasando por un periodo de alto estrés. Otra sintomatología que podemos llegar a presentar es que nos sudan las manos. ¿Y quién no se ha puesto nervioso o nerviosa cuando le están sudando las manos y le tiene que dar la mano a la otra persona para saludarla? Para mí eso es una de las peores cosas que me podría llegar a pasar cuando tengo que ir a saludar a alguien y estoy tan nervioso que tengo las manos sudadas. Y eso hace que yo pierda el control de la situación porque me preocupo más del por qué tengo transpiración en las manos y no tanto de la otra persona. Por lo tanto, el hecho de reconocer y poder gestionar nuestras reacciones corporales es un elemento clave a la hora de enfrentar una entrevista de trabajo, porque vamos a poder darle sentido a lo que estamos viviendo como persona. Además de esto, una vez que ya tenemos el control de la situación, sabemos reconocer nuestras reacciones corporales, debemos preocuparnos y centrarnos en expresar con la mayor claridad las ideas que tenemos. Para ello, como les mencionaba y he recalcado durante toda la conversación que hemos tenido el día de hoy, debemos tener claro el autoconocimiento, los elementos que van surgiendo. ¿Por qué quiero trabajar en esta empresa? ¿Qué de esta empresa me llama la atención a mí para querer trabajar ahí? ¿Qué valores tengo yo que son más o menos parecidos a los valores que tiene la empresa? ¿Cuál es mi proyecto laboral de aquí a 5 años, de aquí a un año más? Todas estas preguntas son fundamentales y por sobre todo las preguntas de fortaleza y debilidades. Si tenemos claras estas fortalezas y estas debilidades, logramos explicarlas bien, dar un ejemplo de la vida real, vamos a obtener una mejor respuesta por parte de la contraparte o por parte de la persona que nos está entrevistando. Y eso es un gol, es un punto clave que debemos lograr a la hora de enfrentar esta entrevista de trabajo. Además, existe también una parte del autoconocimiento que se vincula con el manejo de nuestra comunicación verbal y no verbal. Y acá quiero ser claro, lo verbal se enfoca en la palabra, en el mensaje que estamos transmitiendo a través del habla o de manera escrita. Pero la comunicación no verbal es un concepto más o menos similar porque también entrega un concepto, entrega una información, pero que en el peso específico tiende a valer más que la palabra. Y acá les quiero poner un ejemplo. Cuando ustedes se dan cuenta que hay una persona que les está mintiendo, ¿cómo se dan cuenta de esto? ¿Lo hacen a través de el diálogo y el análisis de la palabra de la otra persona? ¿O ustedes se dan cuenta de que la persona está mintiendo porque se pone nerviosa, empieza a mirar hacia arriba, se rasca los brazos, no te mira a los ojos? Usualmente nos damos cuenta de que una persona nos está mintiendo o que no nos está diciendo la verdad porque logramos leer la comunicación no verbal que proyecta su cuerpo, la postura, el movimiento de brazos, las piernas inquietas, hacia dónde está mirando.
todos estos conceptos, todas estas señales del lenguaje no verbal, se leen a través de una entrevista de trabajo, y si nosotros no tenemos conocimiento de la manera en que nos movemos, de la manera en que miramos a la hora de responder ciertas preguntas, nos puede llegar a jugar en contra. Por eso se transforma en algo muy importante a trabajar para enfrentar una entrevista de trabajo. Además, la comunicación no verbal también nos va a permitir gestionar la manera en que nos vamos a mover a la hora de responder. Hay mucha gente que a la hora de entregar información en un contexto donde se siente nerviosa, se tapa la cara, mira hacia abajo, se encorva o se echa hacia atrás en la silla como si estuviese en el living de su casa. Y estas cosas son automáticas porque nosotros estamos muy ansiosos y muy preocupados de enfrentar la entrevista laboral de manera verbal, pero nos olvidamos también de nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo habla y se comunica de una manera distinta de la palabra. Ahí sí me puede ayudar la Camila a pasar la diapositiva. Entonces, ¿qué herramientas puedo aplicar yo para mejorar mi desempeño durante la entrevista, en el contexto propio de la entrevista? Y acá, como les estaba mencionando anteriormente, un concepto que se vuelve vital y que cobra mucha relevancia es el entrenamiento, es la práctica, tal cual lo hacen los grandes deportistas y las grandes deportistas que practican para tener un mejor rendimiento. Por lo tanto, pasemos a la siguiente diapositiva para ver más o menos cuáles son estas ventajas. Y como me gusta titular en esta parte de la presentación, la práctica hace al maestro o a la maestra. Primero que nada, recomendación, observar nuestro desempeño. Aquí lo importante es practicar frente al espejo, que se observen, que vean cómo se mueven a la hora de responder las preguntas. Son cosas que usualmente no pensamos que tienen importancia, pero que en un proceso de selección cobran una relevancia mayor, porque las personas que los están entrevistando logran darse cuenta y se fijan en estos pequeños detalles que para nosotros pasan inadvertidos, pero que para ellos indican muchas cosas. Por lo tanto, practicar frente al espejo es clave. ¿Ok? Y junto con prepararnos practicando frente al espejo, tal cual lo hacen los bailarines y las bailarinas, vamos a practicar también las respuestas que vamos a dar. Pero ojo, no se aprendan o no es recomendable aprenderse la frase de memoria, la frase textual. La recomendación acá es que ustedes manejen los conceptos que deben abordar durante esta respuesta. Por ejemplo, si me van a preguntar por las fortalezas, ¿qué conceptos como fortalezas tengo yo? Mencionar el trabajo en equipo, mencionar la comunicación verbal, la comunicación no verbal, y luego dar ejemplos, pero no se las aprendan de manera textual, porque cuando se les olvide una palabra de esa frase textual, va a entrar el nerviosismo y probablemente se pierda el control de la situación y toda esa imagen de seguridad que logramos proyectar hasta ese minuto va a empezar a cristalizarse. Lo cual nos lleva también al la tercera recomendación que les vamos a dar, y esto es básicamente una estrategia de aprovechamiento que tenemos que, ¿cómo se llama? Tenemos que aprovechar, entre comillas, valga la redundancia, de la oferta. En toda oferta laboral encontramos que existen los requerimientos o los requisitos que se exigen a las personas que van a utilizar este cargo y que van a postular, pero también las habilidades y competencias que necesitan estas personas para postular. Aprovechemos que nos están dando esa información. Si nosotros cumplimos con algún requisito que tienen acá en la oferta laboral, debemos mencionarlo en la entrevista de trabajo. Debemos indicar que nosotros podemos trabajar en equipo o que podemos hablar ante un público sin ponernos mayormente nerviosos. Es importantísimo que hagamos esto porque muchas personas cometen el error, y yo también lo cometía, de mencionar ciertas habilidades quizás que no eran tan importantes para el cargo, pero que yo pensé que si las decía me iba a ir bien con ello. Recuerden, las ofertas laborales nos entregan información, y como nos entregan información debemos tener anotado y claramente especificado si es que cumplimos o no con estos requisitos que nos están exigiendo. Finalmente, aprender a controlar la respiración es un concepto clave. Tomar conciencia de nuestra respiración puede llegar a jugar un papel fundamental a lo largo de la entrevista, porque nos va a ayudar a gestionar toda la sintomatología ansiosa y nerviosa que podemos llegar a presentar durante este momento de estrés. Aquí si la Cami me puede ayudar a cambiar la diapositiva,
nos vamos a ir dando cuenta de que la respiración consciente, el hecho de saber y tomar conciencia de la manera en que estamos respirando, es muy importante. Uno, porque la respiración nos ayuda a controlar lo que sentimos. Y acá quiero que nos vayamos al ejemplo nuevamente de los deportistas y las deportistas. Cuando ellos y ellas están haciendo ejercicio, su respiración aumenta, es más rápida, incorporan mayor oxígeno para poder enfrentar la situación. Sin embargo, muchas personas cuando se ponen nerviosas o se ponen ansiosas, también empiezan a respirar un poco más rápido, más corto, lo cual incorpora oxígeno, pero su cuerpo no está aprovechando ese oxígeno. Y lo que genera una hiperventilación y con eso ya perdimos el control total de la situación. Por lo tanto, controlar nuestra respiración, aprender a respirar con todos nuestros pulmones, se vuelve un concepto muy importante para poder enfrentar este tipo de situaciones. Lo cual, como ya les había mencionado, disminuye la sintomatología ansiosa y ayuda a mantener la seguridad en nosotros mismos, porque si estamos en un contexto donde nos sentimos cómodos, la seguridad va a pasar a ser algo que se va a presentar constantemente a lo largo de esta entrevista. Si nosotros empezamos a presentar sintomatología ansiosa y no la logramos controlar, nos vamos a preocupar de los síntomas, de por qué tengo taquicardia, de por qué me duele el estómago, y vamos a perder la seguridad que nosotros estábamos presentando. Entonces, para ya ir resumiendo para qué sirve la respiración consciente, es para mantener el control de la situación y junto con ello, llevar de mejor manera la entrevista laboral y entregar la información correspondiente a la pregunta que nos están haciendo. Y acá les quiero hacer un ejercicio. Los voy a invitar a lo siguiente. Pongan las manos en la parte del cuerpo que se infla cuando toman aire, de manera natural, ¿ya? Recuerden nuestro tronco. Y es importante darnos cuenta cuántas Pucha, se quedó pegado de nuevo, parece. Se le fue el internet. Bueno, la idea de este ejercicio es que ustedes puedan, bueno, respirar, pónganse la mano donde más respiran y vayan sintiendo cómo se infla esta zona, que puede ser en el pecho o en el sector de la guata. ¿Ya? Y la gracia de este ejercicio es que, por ejemplo, que nosotros usamos como 3 partes para respirar. Una es la del diafragma, la otra es la de los pulmones y la otra es en el sector como más en la guata. Si ustedes respiran como, les queda la respiración como solamente aquí, que uno hace así, vamos a estar desaprovechando como toda la respiración que podemos y seguir inflando hasta el estómago, digamos. Y esa es la idea, que cuando ustedes respiren y se enfrenten a una situación que les genera un poquito más de inseguridad o de ansiedad, puedan seguir respirando lo suficiente, que todo las costillas, la guata, todo se les abra, se les infle lo suficiente, pongan ahí su mano y traten de como de expandir todo y botar, que si ustedes lo hacen, por ejemplo, 3 veces antes de enfrentarse a una situación que les genere como preocupación, les va a ayudar a disminuir toda esta sintomatología ansiosa y van a poder entrar, por ejemplo, a la entrevista mucho más seguro y siempre estar como con la espalda bien derecha y decir como, yo puedo, porque nadie es más experto que ustedes en su currículum, que es lo que más les van a estar preguntando. También aquí les vamos a mostrar otro ejercicio de respiración, que es el ejercicio 478. ¿En qué consiste? En que inspiren durante 4 segundos, lo retengan por 7 y lo exhalen en 8. ¿Ya? Este ejercicio, si es que ustedes lo empiezan a hacer en un principio, puede ser que se mareen un poquito porque como van a estar reteniendo ahí la respiración,
pero si ya lo empiezan a aplicar de manera más seguida, van a poder como sentir realmente los efectos que provoca hacer este tipo de ejercicio, y los va a ayudar a respirar de una manera mucho más calmada, y por cuando uno se hace consciente como de su respiración y del aquí y el ahora, nos va a ayudar a poder calmarnos y obviamente bajar nuestra ansiedad o nerviosismo. Ahí, Raúl, ¿quieres seguir? Ya, ¿en qué parte, disculpe, me caí, ¿en qué parte quedaste, Cami? No, estoy explicando el ejercicio 478. Ah, ya. ¿Qué tal me voy? Ya, entonces los vamos a invitar a realizar este ejercicio con nosotros. La idea de este tipo de ejercicio es que lo realicen en sus casas durante el día, no les va a tomar más de 2, 3 minutos para que lo puedan ir ejercitando y vayan aprendiendo también a ejercitar su propia respiración, la cual es un proceso automático, pero es muy fácilmente entrenable. Acá vamos a empezar a hacer el ejercicio para que vayan viendo también cómo se genera y hay que desenvolverlo. Lo primero que debemos hacer es inspirar durante 4 segundos, y acá los voy a invitar también a que lo hagan conmigo. Vamos a tomar aire por la nariz. Durante 4 segundos vamos a estar inspirando en todo momento, y durante 7 segundos más vamos a retener ese aire dentro de nuestros pulmones. Una vez que estos 7 segundos pasen, vamos a empezar a exhalar de manera controlada el aire que está en nuestros pulmones hasta llegar al segundo 8, para dejarlos completamente vacíos y sin oxígeno, y así volver a repetir este trabajo. De esta manera vamos a aprender a respirar y a controlar nuestras sensaciones que estamos viviendo durante una entrevista de trabajo, pero también, por ejemplo, cuando estamos en nuestra casa y nos sentimos un poco nerviosos por el contexto de la pandemia, un poco ansiosos por lo que estamos viviendo. Este ejercicio sirve para distintos momentos que podemos llegar a vivir. Incluso para aquellas personas que tienen problemas para dormir, una recomendación es que aprendan a respirar de esta manera para que vayan bajando la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria que han tenido durante todo el día, y así entran en un estado un poco más de calma y relajo para ir a dormir. Como les mencionaba, ¿por qué es importante realizar este ejercicio con antelación, no solamente antes de la entrevista? Porque nos va a nos va a ayudar a aprender a respirar, nos va a enseñar a respirar. Y este aprendizaje no se genera de un momento para otro, sino que se genera en base a un constante ejercicio de esta respiración, y el día de mañana, cuando ustedes ya lo tengan más entrenado, se van a dar cuenta de que van a empezar a respirar de una manera distinta y se van a sentir un poquito mejor. Los síntomas no van a desaparecer por completo, pero sí van a bajar en su intensidad. Y eso es lo que buscamos, sobre todo a la hora de enfrentar una entrevista de trabajo. También hay que practicar este tipo de ejercicios porque la principal función que tiene el hecho de respirar de una manera controlada es bajar, como les mencionaba, la intensidad de la ansiedad y el nerviosismo que podemos llegar a sentir en distintos eventos, por ejemplo, en la casa, en la cuarentena, antes de dormir, cuando tenemos una prueba, quizás cuando nuestros hijos están muy hiperactivos, producto de que no han podido salir a hacer ejercicio al patio o a la calle. Enseñarles esta herramienta de respiración se vuelve algo muy amigable para poder llevar el día a día, pero también para enfrentar la entrevista de trabajo. Acá es algo muy importante. Lo pueden practicar incluso unos minutos antes de la entrevista para sentirse más seguros y más controlados, o también lo pueden practicar mientras van hacia la entrevista de trabajo o cuando están en su casa. Con esto ya vamos dándole cierre a la charla del día de hoy, pero antes le quiero dar la palabra a mi compañera Camila para que nos haga una invitación. Sí. Quería también hacer como una pequeña acotación para que aprovechen estos ejercicios de respiración, porque a uno le suele dar ansiedad porque tiene como temor o miedo a una situación futura que le va a pasar en un rato más, como por ejemplo cuando uno se va a enfrentar a una entrevista laboral, a uno nos empieza a venir este nervio y decir como, pucha, no, es que cómo lo voy a responder,
cómo voy a enfrentarme a un test psicológico. Entonces aquí es cuando empieza a pasar toda esta sintomatología que les comentábamos, que uno le empiezan a transpirar las manos, se le empieza a acelerar el corazón. Entonces hacer estos ejercicios de respiración, de poder parar un segundo, de poder expandir harto, que nos llegue todo el aire a nuestro cuerpo, va a hacer que uno, además de lograr calmarnos, vamos a decir como, oh, ya, aquí estoy, no va a pasar nada, estoy preparada, respiramos, nos hacemos conscientes de la situación a la que nos vamos a enfrentar y seguimos para adelante. Entonces, bueno, y volviendo como a la invitación que les queríamos dejar, queríamos saber más o menos, para ya ir cerrando esta sesión que tuvimos hoy día, con qué aprendizaje se van hoy día de los temas que estuvimos revisando, de las cosas que le estuvimos exponiendo. Nos gustaría saber en 1, 2 o 3 palabras con qué aprendizaje se van, si les sirvió la charla, con qué tareas se van para la casa. Y para eso ustedes se tienen que meter al link que es www.menti.com y utilizar el código que aparece ahí arribita. Se los vamos a poner en el chat para que sea más fácil ponerlo. Ahí. Ay, se me abrió. Ya. Nuevas ideas, súper. Autoconocimiento, preparación a entrevista, súper bien. Qué alegría leer estas cosas. Más calma, qué bueno. Cómo prepararme mejor, cómo trabajar mi ansiedad. Súper bien. Qué emoción leer todas estas cosas de que les haya servido también. Buenos tips, cómo prepararme mejor. Estrategias útiles. Bueno, muchas gracias también por su asistencia. Esperamos que les haya servido todas las cosas que revisamos, mayor conocimiento. Que bueno, me alegro mucho que les haya servido. Aquí también les vamos a dejar nuestras redes sociales y bueno, ahí también están nuestros datos por si quieren averiguar más sobre el programa Empléate. En YouTube también van a poder encontrar diferentes videos o herramientas que hemos preparado para ustedes, donde por ejemplo pueden encontrar videos donde también les van a entregar como tips bien útiles para cómo enfrentarse a una entrevista presencial o online, que nos puede tocar ahora. Y también ahí abajito está el link del programa Empléate, donde si es que les interesa también inscribirse en el programa Empléate para que alguno de nosotros, de los mentores, los asesoremos en tema de empleabilidad para que puedan encontrar algún trabajo en corto plazo. Felices de recibirlos también, así que ahí en la página se pueden inscribir. Ahí también salen todos los requisitos de postulación. Y también en el chat les vamos a dejar el link de la próxima charla que queda para hoy día en la tarde, que también se les recomiendo mucho, porque también les va a servir mucho para la entrevista laboral. Ahí van a poder preparar como como una estrategia, como ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Lo importante es que hay que entender que todas las charlas que hemos estado dando son charlas que están unidas de cierta manera. Cada una se enfoca en una temática en particular, pero todas al final del día en su conjunto están enfocadas en mejorar las herramientas para la empleabilidad que podemos llegar a tener y cómo debemos desempeñarnos también durante este proceso.
Por lo tanto, la invitación queda extendida para que vayan durante esta tarde a revisar la charla que tenemos también en esta feria, y ojalá que sea de la mayor productividad también para ustedes y que la puedan disfrutar, tanto como nosotros hemos disfrutado este proceso con ustedes el día de hoy. Sí. Va a ser un buen complemento para lo que revisamos hoy día, la charla que quedaría en la tarde, para que ahí la aprovechen. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Esperamos que les haya servido, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y Así es. cualquier duda, consulta, no duden en preguntarnos a nosotros o ahí en el programa. O ponerse en contacto con el programa, exactamente. Muchas gracias también, me quería despedir, agradecerles a todos y a todas por su tiempo y su disposición. Fue bastante entretenido acompañarlos durante esta mañana hasta el mediodía, así que me voy también muy agradecido de todos. Y también agradecer a Camila y al equipo que está detrás también haciendo que esto sea posible. A ver, vamos a ver qué más.